Ibiza. Tan solo el nombre evoca imágenes de playas bañadas por el sol, una vida nocturna vibrante y un espíritu despreocupado. Esta isla paradisíaca, ubicada en las aguas azules del mar Mediterráneo, ha cautivado los corazones de los viajeros durante décadas. Su encanto magnético atrae a visitantes de todo el mundo, que buscan consuelo en su belleza natural y diversión en su energía vibrante. Pero la historia de Ibiza va mucho más allá de su imagen contemporánea. Debajo de la superficie de su atractivo moderno se encuentra una historia rica y compleja, esperando ser descubierta. Nuestro viaje comienza en las brumas de la prehistoria, mucho antes de que Ibiza se convirtiera en un nombre familiar. La evidencia arqueológica señala la presencia humana en la isla que se remonta a milenios, con antiguos asentamientos y cementerios que insinúan las vidas de sus primeros habitantes. Estos primeros pobladores, atraídos por la tierra fértil y la ubicación estratégica de la isla, sentaron las bases para las civilizaciones que vendrían después. A medida que navegamos por las corrientes del tiempo, nos encontramos con los fenicios, maestros navegantes y comerciantes que establecieron una colonia próspera en las costas de Ibiza en el siglo VII a.C. Atraídos por la posición estratégica de la isla a lo largo de las rutas comerciales del Mediterráneo, los fenicios reconocieron su potencial como un centro comercial. Establecieron la ciudad de Ibosim, dedicada a Bes, su dios de la música y la danza, una deidad cuya asociación con la celebración parece apropiada dada la reputación moderna de Ibiza. El legado de los fenicios se extiende más allá de su destreza comercial. Introdujeron nuevas técnicas agrícolas, cultivaron viñedos y establecieron vínculos comerciales que conectaron a Ibiza con el mundo mediterráneo en general. Su influencia es visible en los restos arqueológicos de sus asentamientos, incluyendo la necrópolis de Puig des Molins, un vasto cementerio que ofrece una visión de sus ritos y creencias funerarias. La era fenicia marcó un capítulo fundamental en la historia de Ibiza, sentando las bases para el surgimiento de la isla como un centro de intercambio cultural y actividad económica. Su presencia transformó a Ibiza de un puesto remoto en un próspero centro de comercio marítimo, preparando el escenario para la llegada de una nueva potencia en el escenario mediterráneo, el Imperio Romano. El ascenso de Roma proyectó una larga sombra sobre el Mediterráneo, e Ibiza, estratégicamente ubicada en la cuenca occidental, fue atraída hacia su órbita. Si bien los fenicios habían establecido una colonia próspera, fue bajo el dominio romano que Ibiza experimentó un periodo de transformación significativa, su destino entrelazado con el del floreciente imperio. Los romanos, reconociendo el valor estratégico de Ibiza, incorporaron la isla a sus territorios en expansión. Establecieron una presencia militar, garantizando la seguridad de las rutas comerciales y consolidando su control sobre el Mediterráneo occidental. Bajo la administración romana, Ibiza floreció, su economía impulsada por la estabilidad y la infraestructura que trajo el imperio. La época romana presenció la expansión de la producción agrícola de Ibiza, con el suelo fértil de la isla produciendo abundantes cosechas de aceitunas, uvas y trigo. Estos productos, junto con la sal extraída de las lagunas costeras de Ibiza, se enviaban por todo el mundo romano, contribuyendo a la prosperidad de la isla. Los romanos también dejaron su huella en el paisaje de Ibiza, construyendo carreteras, acueductos y edificios públicos que mostraban su destreza en ingeniería. El legado de Roma está grabado en la misma esencia de Ibiza, desde los restos de villas y templos romanos hasta la influencia perdurable del idioma y la cultura latinos. Sin embargo, como ocurre con todos los imperios, el dominio romano finalmente disminuyó, dando paso a un nuevo capítulo en la historia de Ibiza, uno marcado por la llegada de un nuevo poder desde el sur, los moros. A medida que el Imperio Romano extendía su alcance por el Mediterráneo, proyectando su sombra sobre los poderes establecidos, los fenicios, una vez dueños de las rutas marítimas, se encontraron navegando en un panorama geopolítico cambiante. Sin embargo, su espíritu de exploración y su destreza como comerciantes permanecieron intactos. Fue durante este periodo de expansión romana que los fenicios, buscando nuevas oportunidades e impulsados por su espíritu emprendedor, pusieron sus miras en la isla de Ibiza,
una joya enclavada en el Mediterráneo occidental. Los fenicios, provenientes de las costas orientales del Mediterráneo, poseían un conocimiento incomparable de la navegación y el comercio. Eran famosos por sus habilidades en la construcción naval, su capacidad para navegar por las estrellas y su aguda visión para los negocios. Sus barcos, cargados con mercancías de tierras lejanas, navegaban por el Mediterráneo, conectando civilizaciones y fomentando el intercambio cultural. Fue este espíritu de exploración y comercio lo que los llevó a Ibiza, una isla bendecida con puertos naturales, tierras fértiles y una ubicación estratégica a lo largo de importantes rutas comerciales. La llegada de los fenicios en el siglo VII a.C. marcó un punto de inflexión en la historia de Ibiza. Reconocieron el potencial de la isla como un puesto comercial, un centro desde el cual podrían extender su red comercial más hacia el oeste. Los recursos naturales de Ibiza, incluyendo sus salinas, su suelo fértil y su ubicación estratégica, la convirtieron en una perspectiva atractiva para estos ingeniosos marineros. Los fenicios, con su pragmatismo característico, no perdieron tiempo en establecer una presencia en la isla. Su llegada anunció una nueva era de prosperidad e intercambio cultural. Bajo la guía de hábiles navegantes y comerciantes experimentados, los barcos fenicios, con sus velas ondeando en la brisa del Mediterráneo, tocaron tierra en las costas de Ibiza. Traían mercancías de tierras lejanas, textiles de Tiro, especias de Oriente y cerámica de Grecia. Los fenicios, conocidos por su diplomacia y su capacidad para forjar alianzas, establecieron relaciones pacíficas con los habitantes existentes de la isla, sentando las bases para una relación mutuamente beneficiosa. Los fenicios, con su característica eficiencia y habilidades organizativas, no perdieron tiempo en establecer un asentamiento permanente en Ibiza. Fundaron la ciudad de Ibosim, estratégicamente ubicada en la cima de una colina con vistas a un puerto natural, un sitio que ofrecía ventajas defensivas y fácil acceso al mar. Ibosim, llamada así por Bes, el dios fenicio de la música, la danza y la protección, rápidamente se convirtió en el principal puerto y centro comercial de la isla. Un testimonio de la capacidad de los fenicios para transformar un puesto remoto en un próspero centro de actividad. Ibosim, bajo el dominio fenicio, se convirtió en un microcosmos del mundo mediterráneo, un crisol de culturas y un testimonio de la capacidad de los fenicios para fomentar el comercio y el intercambio cultural. El puerto de la ciudad bullía de actividad, con barcos de todo el Mediterráneo llegando, sus cubiertas cargadas de mercancías de tierras lejanas. Comerciantes, hablando un revoltijo de idiomas, regateaban los precios en el mercado. Sus voces se mezclaban con los gritos de las gaviotas y el crujir de los mástiles de los barcos. Los fenicios, conocidos por su tolerancia religiosa, permitieron que el culto a las deidades indígenas continuara junto con su propio panteón. Erigieron templos dedicados a sus dioses, incluyendo a Melkar, el dios de la navegación y la colonización, y Astarte, la diosa de la fertilidad y el amor. Estos templos, adornados con intrincadas tallas y estatuas, servían como centros de la vida religiosa, su presencia un testimonio de las creencias espirituales de los fenicios. Más allá de su papel como centro religioso, Ibosim también sirvió como un centro de artesanía e industria. Hábiles artesanos fenicios, reconocidos en todo el Mediterráneo por su artesanía, establecieron talleres en la ciudad, produciendo una amplia gama de productos, incluyendo textiles, cerámica y joyería. Los fenicios, maestros de la metalurgia, introdujeron nuevas técnicas para trabajar con metales, sus habilidades evidentes en las joyas y armas finamente elaboradas, desenterradas en excavaciones arqueológicas. La influencia de los fenicios en Ibiza se extendió mucho más allá de las bulliciosas calles de Ibosim. Introdujeron nuevas técnicas agrícolas, incluyendo sistemas de riego y el cultivo de uvas y aceitunas, transformando el paisaje de la isla y sentando las bases para su futura prosperidad. Los fenicios, reconociendo el valor de las salinas de Ibiza, establecieron un próspero comercio de sal, exportando este precioso producto a través del Mediterráneo. Quizás el legado más perdurable de los fenicios fue su alfabeto.
A diferencia de los sistemas de escritura anteriores, que usaban pictogramas engorrosos, el alfabeto fenicio, con sus caracteres simples y adaptables, revolucionó la comunicación. Este innovador sistema de escritura, adoptado y adaptado por los griegos, y más tarde por los romanos, se convirtió en la base de los alfabetos utilizados en todo el mundo occidental hoy en día, un testimonio del impacto duradero de los fenicios en la civilización humana. Los fenicios, a través de sus redes comerciales y sus intercambios culturales, introdujeron nuevas ideas, tecnologías y motivos artísticos a Ibiza. Su influencia es evidente en la arquitectura de la isla, su cocina y su idioma. Incluso se cree que el nombre Ibiza se deriva de la palabra fenicia Ibo-Sim, un testimonio del legado perdurable de estos antiguos marineros. La era fenicia, que abarcó varios siglos, dejó una huella imborrable en el paisaje cultural de Ibiza. Transformaron la isla de un puesto remoto en un próspero centro de comercio, y su influencia se extendió mucho más allá de sus costas. Los fenicios, a través de su espíritu emprendedor, su adaptabilidad cultural y su espíritu innovador, sentaron las bases para el surgimiento de Ibiza como una encrucijada de civilizaciones, un legado que continúa resonando hoy. A medida que la República Romana, con sus legiones de soldados disciplinados y su insaciable apetito de conquista, expandía su dominio por el Mediterráneo, los fenicios, antes dueños de las rutas marítimas, se encontraron cada vez más atrapados en la mira de las ambiciones romanas. La ciudad fenicia de Cartago, ubicada en la costa del norte de África, se había convertido en una potencia formidable por derecho propio, sus intereses comerciales y ambiciones territoriales cada vez más en desacuerdo con los de Roma. Las guerras púnicas, una serie de 3 conflictos prolongados entre Roma y Cartago, se extendieron por todo el Mediterráneo. Su resultado tendría profundas implicaciones para el equilibrio de poder en la región y para el destino de los asentamientos fenicios como Ibo-Sim. La Primera Guerra Púnica, del 264 al 241 a.C., vio a Roma, un recién llegado a la guerra naval, desafiar el dominio de Cartago en el mar. Los romanos, con determinación característica, construyeron una poderosa flota y finalmente salieron victoriosos, despojando a Cartago de su control sobre Sicilia. La Segunda Guerra Púnica, del 218 al 201 a.C., presenció al legendario general cartaginés Aníbal Barca liderar a su ejército, completo con elefantes, a través de los Alpes en un audaz intento de atacar el corazón del poder romano. A pesar de las victorias iniciales de Aníbal, la resistencia y la mano de obra de Roma finalmente prevalecieron, culminando en una victoria romana decisiva en la batalla de Zama. Cartago, una vez un imperio poderoso, se redujo a una sombra de lo que fue. Sus territorios e influencia disminuyeron considerablemente. La Tercera Guerra Púnica, del 149 al 146 a.C., marcó el capítulo final de la larga y amarga rivalidad entre Roma y Cartago. Roma, impulsada por una mezcla de miedo y ambición, lanzó un asalto final a Cartago, arrasando la ciudad y esclavizando a su población. La destrucción de Cartago envió ondas de choque por todo el Mediterráneo, lo que marcó el final de una era y el ascenso de Roma como el amo indiscutible del Mediterráneo occidental. La caída de Cartago, una vez una potencia formidable que desafiaba la hegemonía romana en el Mediterráneo occidental, marcó el comienzo de una era de paz y prosperidad sin precedentes conocida como la Pax Romana. Este período de dominio romano, que abarcó más de 2 siglos, fue testigo de la consolidación del poder romano, la expansión de las redes comerciales y la difusión de la cultura romana por toda la cuenca del Mediterráneo. Ibiza, estratégicamente ubicada a lo largo de rutas comerciales vitales, se vio absorbida por este vasto e influyente imperio, su destino entrelazado con el de Roma. La llegada de las legiones romanas a las costas de Ibiza marcó un punto de inflexión significativo en la historia de la isla. Si bien los fenicios habían establecido una colonia próspera, su gobierno se había caracterizado por un grado de autonomía y un respeto por las costumbres locales. Los romanos, sin embargo, trajeron consigo un sistema de gobierno centralizado, un ejército bien organizado y la determinación de integrar sus territorios recién adquiridos en el tejido del Imperio Romano. Ibiza, bajo el dominio romano,
se convirtió en parte de la provincia romana de Hispania Tarraconensis, su administración supervisada por funcionarios romanos enviados desde Roma. Los romanos, conocidos por su pragmatismo y su capacidad para adaptar sus prácticas administrativas a las condiciones locales, permitieron un grado de autogobierno en asuntos de interés local. Sin embargo, la autoridad final residía en Roma, y la ley, el idioma y las costumbres romanas impregnaron gradualmente la sociedad ibicenca. El establecimiento del dominio romano trajo consigo un período de estabilidad y seguridad que se le había escapado a Ibiza durante los tumultuosos siglos de las guerras púnicas. Las legiones romanas, estacionadas en puntos estratégicos por toda la isla, reprimieron eficazmente la piratería, garantizando la seguridad de las rutas marítimas y facilitando el libre flujo del comercio. Esta nueva estabilidad, junto con la integración de Ibiza en la vasta red económica romana, creó condiciones favorables para el crecimiento económico y la prosperidad. La integración de Ibiza en el Imperio Romano tuvo un profundo impacto en la economía de la isla. Los romanos, con su eficiencia característica y su insaciable apetito por los recursos, reconocieron el potencial económico de Ibiza y tomaron medidas para maximizar su producción. El suelo fértil de la isla, ideal para el cultivo de aceitunas, uvas y trigo, se sometió a un cultivo intensivo, y su producción agrícola se destinó a las mesas de Roma y otros centros urbanos dentro del imperio. Los romanos, hábiles ingenieros y constructores, introdujeron nuevas técnicas y tecnologías agrícolas en Ibiza, mejorando la productividad y transformando el paisaje de la isla. Construyeron sofisticados sistemas de riego, canalizando agua de manantiales y arroyos para regar los campos, asegurando un suministro de agua confiable incluso durante los periodos de sequía. Los romanos también introdujeron nuevas variedades de uva y cultivares de olivo, mejorando la calidad y el rendimiento de los viñedos y olivares de Ibiza. Más allá de la agricultura, las salinas de Ibiza, un recurso valioso desde la época fenicia, continuaron prosperando bajo el dominio romano. La sal, un producto esencial utilizado para la conservación de alimentos y una variedad de procesos industriales, se extraía de las lagunas costeras de Ibiza utilizando métodos tradicionales, y su producción era cuidadosamente supervisada por funcionarios romanos. La sal de Ibiza, famosa por su pureza y calidad, se enviaba a todo el mundo romano, contribuyendo a la prosperidad de la isla. La expansión del comercio bajo el dominio romano transformó a Ibiza en un bullicioso centro comercial. Los puertos de la isla, estratégicamente ubicados a lo largo de las principales rutas marítimas, recibían barcos de todo el Mediterráneo, con sus cubiertas cargadas de mercancías de tierras lejanas. Los comerciantes de Ibiza, ahora parte de una vasta red económica romana, prosperaron, exportando productos locales como sal, vino y aceite de oliva, e importando artículos de lujo, textiles y otros productos básicos de todo el imperio. El dominio romano se extendió mucho más allá de las reformas económicas y administrativas. También abarcó un proceso deliberado de asimilación cultural conocido como romanización. Los romanos, deseosos de integrar sus territorios recién conquistados en el tejido del imperio, promovieron la adopción del idioma, las costumbres y las creencias romanas. Ibiza, a pesar de su relativo aislamiento, no escapó a este proceso de transformación cultural. El latín, el idioma de la administración, el derecho y la literatura romana, gradualmente suplantó al púnico, el idioma de los fenicios, como el idioma dominante en Ibiza. Las inscripciones en edificios públicos, documentos legales e incluso lápidas atestiguan la difusión del latín por toda la isla. La adopción del latín facilitó la comunicación con los funcionarios romanos, facilitó el comercio y proporcionó acceso a la literatura, el derecho y la cultura romana. Los estilos arquitectónicos romanos, caracterizados por su grandeza, simetría y uso innovador de materiales como el hormigón y los arcos, reemplazaron gradualmente las tradiciones arquitectónicas fenicias anteriores. Los edificios públicos, como templos, baños y foros, se construyeron al estilo romano. Su imponente presencia un recordatorio visible del poder y la autoridad romana. Las villas privadas,
propiedad de ciudadanos romanos adinerados, también adoptaron características arquitectónicas romanas, mostrando la difusión de las sensibilidades estéticas romanas. La religión romana, con su panteón de dioses y diosas, su énfasis en el ritual y el sacrificio, y su asociación con el Estado romano, gradualmente se infiltró en la sociedad ibicenca. Se erigieron templos dedicados a deidades romanas como Júpiter, Juno y Minerva, siendo su presencia un testimonio de la difusión de las creencias religiosas romanas. Las fiestas religiosas romanas, a menudo acompañadas de juegos, combates de gladiadores y representaciones teatrales, proporcionaban entretenimiento y fomentaban un sentido de identidad compartida entre los habitantes de la isla. Sección 4. La decadencia de la hegemonía romana. El Imperio Romano, a pesar de su aparente invencibilidad, no fue inmune a las fuerzas de la decadencia. Para el siglo III después de Cristo, el imperio se enfrentó a una confluencia de presiones internas y externas que gradualmente erosionaron sus cimientos. Una serie de emperadores débiles e ineficaces, junto con la inestabilidad económica, la inflación desenfrenada y la creciente presión de las tribus bárbaras a lo largo de sus fronteras, debilitaron la capacidad del imperio para mantener sus vastos territorios. Ibiza, una vez un puesto avanzado floreciente del Imperio Romano, no escapó a las consecuencias de esta decadencia. A medida que el gobierno central se debilitaba, su capacidad para mantener el orden y la seguridad en provincias distantes disminuía. La piratería, una vez suprimida eficazmente por la marina romana, resurgió, representando una amenaza para el comercio marítimo y perturbando la economía de la isla. La decadencia de la autoridad romana también tuvo implicaciones culturales y sociales. Con el debilitamiento de las instituciones romanas, el proceso de romanización se ralentizó y las tradiciones y lenguas locales experimentaron un resurgimiento. Los otrora grandiosos edificios e infraestructuras romanas cayeron en mal estado, descuidados a medida que los recursos disminuían y las prioridades cambiaban. El golpe final al dominio romano en el Mediterráneo occidental llegó en el siglo V después de Cristo, cuando oleadas de invasiones bárbaras barrieron el imperio. Los vándalos, una tribu germánica, saquearon Roma en 455 después de Cristo, un evento simbólico que marcó el fin definitivo del Imperio Romano de Occidente. Ibiza, junto con otros territorios romanos en el Mediterráneo occidental, fue invadida por tribus bárbaras, su destino incierto mientras se desarrollaba un nuevo capítulo en su historia. Sección 1. La llegada de los moros. Mientras el Imperio Romano, una vez faro de civilización y orden, se desmoronaba bajo el peso de su propia inmensidad y la presión implacable de las invasiones bárbaras, un nuevo poder surgió del sur, barriendo el norte de África y entrando en la península ibérica, cambiando para siempre el curso de la historia. Estos eran los moros, un grupo diverso de pueblos bereberes y árabes, unidos por su fe islámica y su ambición de difundir las enseñanzas del profeta Mahoma. Su llegada a España en 711 después de Cristo marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la península ibérica, uno que dejaría un legado perdurable en su cultura, idioma y arquitectura. Ibiza, estratégicamente ubicada en el Mediterráneo occidental, no escapó a la atención de los moros mientras consolidaban su control sobre Al-Ándalus, como llamaban a sus territorios recién conquistados en España. En 902 después de Cristo, las fuerzas moras desembarcaron en las costas de Ibiza. Su llegada marcó el comienzo de una nueva era para la isla. A diferencia de la conquista romana siglos antes, que había estado marcada por el poderío militar y una política deliberada de romanización, la conquista mora de Ibiza fue relativamente pacífica, caracterizada por la negociación y un grado de adaptación cultural. Los moros, reconociendo la importancia estratégica de Ibiza y su potencial económico, no perdieron tiempo en integrar la isla en su reino en expansión. Establecieron un sistema de gobierno que, si bien estaba firmemente arraigado en los principios islámicos, permitía un grado de autonomía local. El árabe, el idioma del Corán, y el idioma de la administración en Al-Ándalus reemplazó gradualmente al latín como el idioma del gobierno y el comercio, aunque los dialectos romances locales continuaron hablándose entre la gente común.
los moros trajeron consigo una cultura rica y sofisticada, que había florecido en los centros urbanos del mundo islámico. Introdujeron nuevas técnicas agrícolas, incluyendo sofisticados sistemas de riego y el cultivo de nuevos cultivos como cítricos, almendras y azafrán, transformando el paisaje de Ibiza y mejorando su producción agrícola. Los moros también establecieron talleres textiles, hornos de cerámica y otras industrias, y su artesanía era reconocida en todo el Mediterráneo. Sección 2. Una nueva era de prosperidad e intercambio cultural. Bajo el dominio musulmán, Ibiza experimentó un período de relativa paz y prosperidad. Su economía se revitalizó gracias a la llegada de nuevas ideas y tecnologías del mundo islámico. Los musulmanes, hábiles comerciantes y navegantes, integraron a Ibiza en su vasta red comercial, que se extendía desde las costas del Atlántico hasta los mercados de Oriente. Los puertos de Ibiza, una vez más llenos de actividad, recibían barcos cargados con mercancías de tierras lejanas, especias de la India, sedas de China y oro del África subsahariana. Los gobernantes musulmanes de Ibiza, reconociendo la importancia de mantener el orden y la seguridad, fortalecieron las defensas de la isla, reparando y ampliando las fortificaciones existentes y construyendo nuevas torres de vigilancia a lo largo de su costa. Los musulmanes también establecieron un sistema de justicia basado en la ley islámica, garantizando la equidad y la imparcialidad en los asuntos legales. La influencia musulmana se extendió más allá del ámbito de la economía y la administración. Impregnó el tejido mismo de la sociedad ibicenca, dejando un legado perdurable en su cultura y arquitectura. Los musulmanes, conocidos por su sensibilidad artística, introdujeron nuevos estilos arquitectónicos que se caracterizan por el uso de arcos de herradura, intrincados patrones geométricos y caligrafía decorativa. Construyeron mezquitas, palacios y baños públicos. Su exquisita artesanía es un testimonio de la sofisticación de la cultura musulmana. Los musulmanes también introdujeron nuevas prácticas agrícolas, transformando el paisaje de Ibiza y aumentando su producción agrícola. Construyeron sofisticados sistemas de riego, canalizando el agua de manantiales y arroyos para regar los campos, e introdujeron nuevos cultivos como cítricos, almendras y azafrán, que prosperaron en el clima de Ibiza. Las innovaciones agrícolas de los musulmanes, junto con sus redes comerciales, aseguraron un suministro constante de alimentos y otros bienes esenciales, lo que contribuyó a la prosperidad de Ibiza. El período morisco, que abarcó varios siglos, dejó una huella imborrable en el paisaje cultural de Ibiza. Su influencia todavía se puede ver hoy en la arquitectura de la isla, su idioma y su cocina. El legado de los moros es más evidente en Dal Vila, el centro histórico de la ciudad de Ibiza, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las imponentes murallas de la ciudad, construidas originalmente por los moros en el siglo X y luego reforzadas por los españoles, encierran una red laberíntica de calles estrechas, casas encaladas y edificios históricos, muchos de los cuales dan testimonio del pasado morisco de la isla. La influencia arquitectónica de los moros también es evidente en el paisaje rural de Ibiza, donde las fincas tradicionales o casas de campo a menudo presentan paredes encaladas, techos de terracota y patios adornados con fuentes y árboles de cítricos, lo que refleja el amor de los moros por la naturaleza y su énfasis en la creación de espacios de vida tranquilos y armoniosos. La introducción de nuevos cultivos por parte de los moros, como los cítricos, las almendras y el azafrán, continúa dando forma al paisaje culinario de Ibiza, y estos ingredientes ocupan un lugar destacado en los platos tradicionales ibicencos. El legado de los moros se extiende más allá de los restos tangibles. También está entretejido en el tejido de la cultura ibicenca. El énfasis de los moros en la hospitalidad, su amor por la música y el baile, y su aprecio por las cosas buenas de la vida continúan resonando en la vibrante y cosmopolita cultura de Ibiza. La influencia de los moros también es visible en el idioma de la isla, con muchas palabras de origen árabe que todavía se usan en la actualidad, un testimonio del legado perdurable de Al-Ándalus. A pesar de la eventual desaparición del dominio morisco en Ibiza, su influencia en la isla sigue siendo profunda. La llegada de los moros transformó a Ibiza en un vibrante centro de cultura islámica,
y su presencia dejó un legado perdurable en su arquitectura, su cocina y su forma de vida. El período morisco, una época de relativa paz y prosperidad, fue testigo de un florecimiento de la cultura y una mezcla de tradiciones, dando forma a la identidad única de la isla. A medida que pasaban los siglos, el panorama político de la península ibérica seguía cambiando, con los reinos cristianos del norte de España expandiendo gradualmente sus territorios hacia el sur, a expensas del Al-Ándalus islámico. La Reconquista, como se conoce a este proceso de reconquista cristiana de siglos de duración, fue impulsada por una compleja interacción de fervor religioso, ambición política y motivaciones económicas, su flujo y reflujo moldeando el destino de la península y sus habitantes. Ibiza, estratégicamente ubicada en el Mediterráneo occidental, se encontró en la primera línea de este choque cultural y religioso. En 1235, después de un período de intenso conflicto, el rey Jaime I de Aragón, conocido como Jaime el Conquistador, lanzó una campaña exitosa para capturar Ibiza de los moros. La isla, una vez un vibrante centro de la cultura islámica, se incorporó a la creciente corona de Aragón, su destino entrelazado con el de la España cristiana. La conquista cristiana de Ibiza marcó un punto de inflexión en la historia de la isla, dando paso a una nueva era de transformación religiosa y cultural. Los moros, que una vez fueron los gobernantes de la isla, fueron gradualmente marginados, sus mezquitas convertidas en iglesias, su idioma y costumbres suprimidos. La población de la isla, una vez predominantemente musulmana, se vio aumentada por una afluencia de colonos cristianos de la España peninsular, y su llegada alteró el panorama demográfico y cultural de la isla. La Reconquista, si bien marcó una victoria para los reinos cristianos, tuvo un costo. Los siglos de conflicto habían dejado un legado de sospecha y desconfianza entre cristianos y musulmanes, una división que tardaría generaciones en sanar. Ibiza, a pesar de su nueva identidad cristiana, continuó llevando las cicatrices de este período tumultuoso. Su historia es un testimonio del poder perdurable de la fe, la ambición y el deseo humano de conquista. La conquista cristiana de Ibiza, en 1235 después de Cristo, marcó un cambio profundo en la historia de la isla, dando paso a una nueva era caracterizada por la conversión religiosa, la transformación cultural y el establecimiento de nuevas estructuras de poder. El rey Jaime I de Aragón, tras haber arrebatado con éxito el control de la isla a sus gobernantes moros, no perdió tiempo en afirmar su autoridad y moldear Ibiza a la imagen de la España cristiana. Una de las consecuencias más inmediatas de la Reconquista fue la imposición del cristianismo como la religión oficial de la isla. Las mezquitas, antes centros de culto islámico, fueron consagradas como iglesias, sus minaretes reutilizados como campanarios, sus interiores adornados con iconografía cristiana. A los habitantes musulmanes de la isla se les dio la opción de convertirse al cristianismo, huir de la isla o enfrentarse a la persecución. Muchos eligieron la conversión, mientras que otros buscaron refugio en el norte de África, dejando su partida un vacío en el tejido social y cultural de Ibiza. La conquista cristiana también condujo a una afluencia significativa de colonos de la España peninsular, particularmente de las regiones de Cataluña y Valencia. Estos colonos, ansiosos por reclamar su parte en los territorios recién conquistados, recibieron tierras y privilegios de la corona, y su llegada alteró el equilibrio demográfico de Ibiza e introdujo nuevas influencias culturales. El catalán, el idioma de la corte aragonesa, reemplazó gradualmente al árabe como el idioma oficial de la isla, aunque los dialectos locales, impregnados de préstamos árabes, persistieron entre la gente común. La Reconquista marcó un punto de inflexión en la historia de Ibiza, cortando sus lazos con el mundo islámico y uniendo su destino al de la España cristiana. La herencia morisca de la isla, aunque suprimida, continuaría ejerciendo una sutil influencia en su cultura, siendo su arquitectura un testimonio del rico y estratificado pasado de la isla. Ibiza, una vez un vibrante centro de la cultura islámica, se había embarcado en un nuevo capítulo, su destino entrelazado con el de la corona española. La Reconquista, un período tumultuoso de agitación religiosa y política,
había transformado la península ibérica, redibujado sus fronteras y dejado un legado perdurable en su gente. Ibiza, una vez un puesto avanzado vibrante de Al-Ándalus, ahora se encontraba firmemente bajo el control de la Corona de Aragón, su destino entrelazado con el de la España cristiana. La llegada de colonos catalanes, ansiosos por reclamar su participación en los territorios recién conquistados, marcó el comienzo de una era de profunda transformación cultural y lingüística, alterando para siempre el tejido social de la isla. El idioma catalán, una lengua romance estrechamente relacionada con el español, gradualmente afirmó su dominio sobre el árabe, el idioma de los antiguos gobernantes moros. El catalán se convirtió en el idioma de la administración, el comercio y la religión. Su presencia se sentía en documentos oficiales, procedimientos legales y servicios religiosos. Si bien el árabe no desapareció de la noche a la mañana, su uso se limitó cada vez más al ámbito privado. Su presencia persistía en nombres de lugares, apellidos y un puñado de préstamos que enriquecieron el dialecto local. Los colonos catalanes, trayendo consigo sus costumbres, tradiciones y estilos arquitectónicos, dejaron una huella imborrable en el entorno construido de Ibiza. La arquitectura gótica, con sus arcos elevados, bóvedas de crucería y vidrieras, hizo su aparición en la isla, un marcado contraste con los estilos arquitectónicos moriscos que habían dominado anteriormente. Las iglesias, construidas para acomodar a la creciente población cristiana, a menudo incorporaban elementos góticos. Sus imponentes fachadas eran un testimonio del triunfo del cristianismo sobre el Islam. La influencia catalana se extendió más allá del idioma y la arquitectura. Impregnó la vida social y cultural de la isla. Las fiestas, tradiciones culinarias y cuentos populares catalanes encontraron un nuevo hogar en Ibiza, mezclándose gradualmente con las costumbres existentes para crear un tapiz cultural único. Las prácticas agrícolas de la isla también se transformaron, con los colonos catalanes introduciendo nuevos cultivos y técnicas de cultivo, enriqueciendo aún más la producción agrícola de Ibiza. El siglo XIV, un período de inmensos cambios y agitación en toda Europa, trajo consigo una pandemia devastadora que dejaría una marca imborrable en el curso de la historia de la humanidad. La peste negra, como llegó a conocerse, una peste bubónica propagada por pulgas transportadas por ratas, se extendió por Europa y el Mediterráneo, dejando un rastro de muerte y desesperación a su paso. Ibiza, a pesar de su relativo aislamiento, no escapó al flagelo de esta pandemia. Su población fue diezmada, su economía destrozada, su tejido social hecho pedazos. La llegada de la peste negra a Ibiza en 1348 después de Cristo fue rápida y despiadada. Los habitantes de la isla, que carecían de inmunidad a esta nueva enfermedad y estaban mal equipados para combatir su propagación, sucumbieron en masa. La peste arrasó pueblos y ciudades, dejando atrás casas vacías, calles desiertas y una sensación generalizada de miedo y desesperación. La economía de la isla, que ya luchaba por hacer frente a las secuelas de la Reconquista, se paralizó a medida que las redes comerciales colapsaban y la producción agrícola se desplomaba. La peste negra, una catástrofe biológica de escala sin precedentes, tuvo profundas consecuencias sociales y culturales. La repentina y dramática pérdida de vidas provocó una escasez de mano de obra, socavando el sistema feudal que había sustentado la sociedad medieval. La Iglesia, una vez fuente de consuelo y guía espiritual, luchó por dar respuestas ante un sufrimiento tan generalizado, y su autoridad fue cuestionada por quienes dudaban de la existencia de un Dios benevolente. Ibiza, con su población diezmada, su economía en ruinas y su tejido social destrozado, se enfrentaba a un largo y arduo camino hacia la recuperación. La peste negra, un crudo recordatorio de la fragilidad de la existencia humana, había obligado a los habitantes de la isla a enfrentarse a su propia mortalidad y a lidiar con la precariedad de la vida. El legado de la peste persistiría durante generaciones, dando forma a la demografía de la isla, su economía y su relación con el mundo exterior. The 15th century witnessed the dawn of a new era in Spanish history, one marked by the unification of the kingdoms of Castile and Aragon under the joint rule of King Ferdinand II of Aragon and Queen Isabella Berard of Castile. This dynastic union, a pivotal moment in the formation of modern Spain, had far-reaching consequences for Ibiza.
bringing the island more firmly under the control of the Spanish crown and shaping its destiny for centuries to come. The unification of Spain under Ferdinand and Isabella ushered in an era of centralized power, with the Spanish monarchs consolidating their authority over their vast realm. Ibiza, along with other territories in the Mediterranean, became an integral part of the Spanish Empire, its governance overseen by royal officials appointed by the crown. The Catalan language, once dominant on the island, gradually gave way to Castilian Spanish, reflecting the growing influence of the Spanish court. The Spanish monarchs, eager to secure their newfound territories and to expand their influence abroad, embarked on an ambitious program of exploration and conquest. Ibiza, strategically positioned in the Western Mediterranean, played a small but significant role in this endeavor, serving as a base for Spanish ships patrolling the Mediterranean and protecting Spanish interests against the threat of piracy. The 16th century witnessed the rise of Spain as a global power, its empire stretching from the Americas to the Philippines. Ibiza, while not directly involved in the lucrative transatlantic trade that enriched the Spanish crown, nonetheless benefited from Spain's newfound wealth and prestige. The island's economy, bolstered by increased trade and investment, experienced a period of modest growth, its population gradually recovering from the demographic devastation wrought by the Black Death. Los siglos XVII y XVIII, a menudo descritos como una época de decadencia para el Imperio español, estuvieron marcados por guerras costosas, estancamiento económico y creciente malestar social. Ibiza, aunque se libró de lo peor de estos problemas, no escapó ilesa. La ubicación estratégica de la isla en el Mediterráneo occidental, que una vez fue una ventaja, ahora la hacía vulnerable a los ataques de las potencias europeas rivales que competían por el control de las rutas marítimas. La piratería, un problema persistente en el Mediterráneo a lo largo de la historia, alcanzó su punto máximo durante este periodo. Los piratas berberiscos, que operaban desde bases en el norte de África, atacaban a los barcos españoles, asaltaban pueblos y aldeas costeras y tomaban cautivos para pedir rescate o esclavizarlos. Ibiza, con sus defensas limitadas y su proximidad a la costa berberisca, se convirtió en un blanco frecuente de estas incursiones, y sus habitantes vivían con el temor constante de ser atacados. La corona española, preocupada por las guerras en Europa y luchando por mantener su vasto imperio, se mostró incapaz de proporcionar una protección adecuada a sus vulnerables puestos de avanzada en el Mediterráneo. Ibiza, abandonada a su suerte, dependía de una combinación de milicias locales, iglesias fortificadas y torres de vigilancia para disuadir los ataques piratas. Estas defensas, aunque eficaces contra las incursiones a pequeña escala, resultaron inadecuadas contra los asaltos decididos de flotas piratas bien armadas. A pesar de la constante amenaza de la piratería y los desafíos económicos a los que se enfrentaba el Imperio español, la vida en Ibiza durante este periodo conservó cierto ritmo y tranquilidad. Los habitantes de la isla, acostumbrados a los ritmos de la naturaleza y a los ciclos del calendario agrícola, encontraban consuelo en sus tradiciones, su fe y sus comunidades unidas. Sin embargo, bajo la superficie de esta existencia aparentemente intemporal, se estaban sembrando las semillas del cambio, fuerzas que con el tiempo transformarían el destino de Ibiza y la impulsarían al mundo moderno. El mar Mediterráneo, cuna de la civilización, cruce de culturas y vía para el comercio, ha sido durante mucho tiempo un escenario de ambición humana, conflicto y resiliencia. Para Ibiza, esta extensión azul representaba tanto un salvavidas como una fuente de peligro constante. Si bien el mar conectaba la isla con el resto del mundo, trayendo comercio, intercambio cultural y nuevas ideas, también exponía a Ibiza a la depredación de aquellos que buscaban explotar su ubicación estratégica y la vulnerabilidad de sus comunidades costeras. La costa berberisca, la costa norte de África, se había convertido en un refugio para piratas, conocidos como corsarios, que operaban con la aprobación tácita y a menudo con el apoyo activo de los gobernantes de los estados berberiscos. Estos corsarios, impulsados por una combinación de fervor religioso, beneficio económico y sed de aventuras, aterrorizaban las rutas marítimas, asaltaban los asentamientos costeros y tomaban cautivos para pedir rescate o esclavizarlos. Ibiza, al estar a poca distancia de la costa berberisca,
se encontraba directamente en la mira de estos depredadores marítimos. La corona española, preocupada por las guerras en Europa y los desafíos de mantener su vasto imperio, se mostró incapaz de brindar protección adecuada a sus puestos avanzados vulnerables en el Mediterráneo. Ibiza, que carecía de una presencia militar sustancial y dependía de sus propios y escasos recursos, se enfrentó a la nada envidiable tarea de defender sus costas contra estos implacables merodeadores. La amenaza de la piratería proyectaba una larga sombra sobre la isla, dando forma a sus defensas, sus costumbres sociales y los propios ritmos de la vida diaria. La llegada de barcos piratas en el horizonte, con sus velas ondeando ominosamente contra el telón de fondo del cielo azul, enviaba un escalofrío colectivo de miedo a los habitantes de la isla. La vista de estos barcos, a menudo elegantes y rápidos, sus cubiertas tripuladas por corsarios de aspecto feroz armados con cimitarras y mosquetes, servía como un crudo recordatorio de la precariedad de la vida en esta isla expuesta y vulnerable. El sonido de las campanas de alarma, resonando por todo el campo, indicaba la necesidad de buscar refugio, abandonar los campos y talleres y buscar la relativa seguridad de las estructuras fortificadas. Frente a la constante amenaza de ataques piratas, los habitantes de Ibiza, demostrando su característica resiliencia e ingenio, se embarcaron en un programa de fortificación y defensa, transformando su isla en un bastión contra los peligros del mar. A lo largo de la escarpada costa de Ibiza, una red de torres de vigilancia, estratégicamente ubicadas en colinas y promontorios, servía como la primera línea de defensa de la isla contra las incursiones marítimas. Estas torres, construidas con robusta piedra local, con sus gruesos muros diseñados para resistir el fuego de cañones, servían como vigilantes centinelas, y sus posiciones elevadas ofrecían vistas panorámicas de las aguas circundantes. Cada torre estaba tripulada por una pequeña guarnición de hombres locales, armados con mosquetes, arcabuces y algunos cañones pequeños, cuyo deber era mantener una vigilancia constante, escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de velas que se acercaran. Al avistar embarcaciones sospechosas, los guardias de la torre entraban en acción. Con sus movimientos disciplinados perfeccionados por años de simulacros y la constante amenaza de ataque, una fogata, encendida en un brasero en lo alto de la torre, enviaba una columna de humo al cielo, una señal a otras torres a lo largo de la costa y al interior de la isla de que el peligro se acercaba. A medida que se extendía la alarma, los habitantes de la isla buscaban refugio en iglesias fortificadas, torres costeras o en la relativa seguridad de Dal Vila, la formidable ciudadela de la ciudad de Ibiza. Las torres de vigilancia, austeras e imponentes contra el telón de fondo del cielo mediterráneo, servían como algo más que simples estructuras defensivas. Representaban el espíritu indomable del pueblo ibicenco, su determinación de proteger sus hogares, sus familias y su forma de vida. Estas torres, centinelas silenciosos que vigilaban las costas de la isla, fueron testigos de innumerables historias de valentía, resiliencia y la lucha constante entre quienes buscaban saquear y quienes se mantenían firmes en defensa de su patria. Sección 3. Una comunidad en guardia. La vida bajo la sombra de la piratería. La amenaza de la piratería, siempre presente e impredecible, proyectaba una larga sombra sobre la vida en Ibiza, moldeando las costumbres sociales de la isla, sus actividades económicas y los propios ritmos de la vida diaria. Los habitantes de Ibiza, acostumbrados a la naturaleza caprichosa del mar y a la posibilidad siempre presente del peligro, desarrollaron una cultura de vigilancia, preparación y solidaridad comunitaria. Sus vidas estaban entrelazadas con la necesidad de proteger su hogar isleño de aquellos que buscaban explotar su vulnerabilidad. El ritmo de vida en los pueblos costeros de Ibiza a menudo estaba dictado por las idas y venidas de los barcos pesqueros y los buques mercantes. Sus movimientos eran cuidadosamente monitoreados desde las torres de vigilancia que salpicaban la costa. Los pescadores, que se aventuraban en sus pequeños barcos a echar sus redes, lo hacían con el entendimiento de que podrían encontrar algo más que bancos de peces. Los comerciantes, navegando de puerto en puerto con sus cargamentos de mercancías, sabían que sus viajes estaban llenos de riesgos.
Sus barcos eran vulnerables a los ataques de los rápidos barcos piratas. La amenaza de la piratería fomentaba un fuerte sentido de comunidad en Ibiza. Los vecinos dependían unos de otros para su protección y apoyo. Cuando se daba la alarma, señalando la aproximación de barcos piratas, los aldeanos reunían a sus familias y sus posesiones más valiosas y buscaban refugio en estructuras fortificadas. Su destino compartido forjaba un lazo de unidad y resistencia. Los ancianos y los muy jóvenes, incapaces de contribuir directamente a la defensa de sus comunidades, eran confiados al cuidado de aquellos que se quedaban. Su seguridad era primordial. La amenaza de la piratería, aunque era una fuente de ansiedad constante, también tuvo un efecto paradójico en los habitantes de Ibiza. Les inculcó un profundo sentido de independencia, autosuficiencia y una feroz determinación para proteger su forma de vida. Los ibicencos, acostumbrados a enfrentar el peligro de frente, se ganaron una reputación de valentía, destreza marinera y un profundo amor por su hogar isleño, un lugar que estaban dispuestos a defender a toda costa. Sección 4. Buscando refugio. Las murallas de Dalt Vila. En tiempos de peligro, cuando las campanas de alarma resonaban por todo el campo, señalando la llegada de barcos enemigos, los habitantes de Ibiza buscaban refugio dentro de las imponentes murallas de Dalt Vila, la antigua ciudadela de la ciudad de Ibiza. Elevándose majestuosamente sobre el bullicioso puerto, sus murallas bañadas por el brillo dorado del sol mediterráneo, Dalt Vila se erguía como un testimonio de siglos de resistencia, un símbolo de protección y seguridad para los habitantes de la isla. Dalt Vila, su nombre significa ciudad alta en catalán, tuvo sus orígenes en el siglo VI a.C., cuando los colonos fenicios, reconociendo el valor estratégico del sitio, establecieron un asentamiento fortificado en este promontorio rocoso con vistas al mar. A lo largo de los siglos, las fortificaciones fueron ampliadas y reforzadas por sucesivos gobernantes, desde romanos hasta moros y españoles, cada uno dejando su huella en esta imponente estructura. En el siglo XVI, durante el reinado del rey Felipe II de España, Dalt Vila se sometió a una importante renovación, modernizando sus defensas para resistir la creciente amenaza de los cañones y la pólvora. Ingenieros italianos, maestros de la arquitectura militar, fueron traídos para diseñar un nuevo sistema de bastiones, muros cortina y rebellines, transformando Dalt Vila en una de las fortalezas más formidables del Mediterráneo. Dentro de los muros de Dalt Vila, una red laberíntica de calles estrechas, bordeadas de casas encaladas, iglesias y palacios, ofrecía refugio a aquellos que buscaban protección de los peligros del mundo exterior. La catedral de la ciudad, con su campanario, un punto de referencia prominente visible a kilómetros de distancia, servía como lugar de culto y símbolo de desafío contra quienes amenazaban la paz de la isla. Las cisternas de la ciudad, excavadas en la roca viva, proporcionaban un suministro vital de agua dulce, asegurando la supervivencia de los habitantes de la ciudad, incluso durante asedios prolongados. Sección 1. Los vientos del cambio. Ibiza abraza una nueva era. Al amanecer el siglo XIX, proyectando su larga sombra sobre las antiguas civilizaciones del Mediterráneo, Ibiza, acostumbrada durante mucho tiempo a los ritmos de la vida rural y al flujo y reflujo del comercio marítimo, se encontró en la cúspide de una nueva era. Los vientos del cambio, que barrían Europa, llevaban consigo los ecos de las revoluciones, la industrialización y una creciente conciencia del mundo más allá del horizonte. Ibiza, a pesar de su relativo aislamiento, no permaneció inmune a estas fuerzas transformadoras. Su destino se alineó gradualmente con las corrientes de la modernidad. La llegada de la navegación a vapor, que reemplazó la naturaleza caprichosa de los barcos impulsados por el viento con la fiabilidad de las máquinas de vapor, tuvo un profundo impacto en la relación de Ibiza con el mundo exterior. La isla, que una vez dependió de viajes infrecuentes y a menudo peligrosos en barcos de vela, se encontró conectada al continente y a otros puertos del Mediterráneo con una regularidad cada vez mayor. Esta nueva accesibilidad facilitó el comercio, el turismo y el intercambio de ideas, rompiendo gradualmente el aislamiento de Ibiza y exponiendo a sus habitantes a nuevas perspectivas y posibilidades. El gobierno español,
reconociendo la importancia estratégica de sus posesiones insulares, se embarcó en un programa de desarrollo de infraestructura en Ibiza, con el objetivo de mejorar el transporte, la comunicación y los servicios públicos. Se construyeron carreteras, conectando pueblos remotos con ciudades más grandes, facilitando el movimiento de mercancías y personas. Las líneas telegráficas, tendidas a través del terreno accidentado de la isla, conectaron a Ibiza con la red de comunicación global, permitiendo la rápida transmisión de noticias e información. La expansión de la educación, una piedra angular de los esfuerzos de modernización en toda Europa, también llegó a las costas de Ibiza. Las escuelas, establecidas tanto en zonas urbanas como rurales, proporcionaron a los niños acceso a la alfabetización y la aritmética básicas, dotándolos de las herramientas necesarias para navegar por las complejidades de un mundo que cambia rápidamente. La difusión de la educación, aunque gradual y desigual, contribuyó a una creciente conciencia del mundo más allá de Ibiza, fomentando un sentido de curiosidad y un deseo de progreso entre la generación más joven de la isla. Sección 2. Un despertar cultural. Artistas, bohemios y un espíritu de libertad. A principios del siglo XX, una época de gran efervescencia social y artística en toda Europa, se empezó a ver una creciente fascinación por el Mediterráneo, sus culturas antiguas, sus paisajes soleados y su espíritu de libertad y creatividad. Ibiza, con sus playas vírgenes, su belleza agreste y su estilo de vida relajado, se convirtió en un imán para artistas, escritores, intelectuales y bohemios que buscaban refugio de las limitaciones de lo convencional y la agitación del mundo moderno. Entre los atraídos por las costas de Ibiza se encontraban pintores, escultores y fotógrafos cautivados por la luz única de la isla, sus colores vibrantes y la belleza eterna de sus paisajes. Encontraron inspiración en la arquitectura tradicional de la isla, sus escenas rurales y los rostros de su gente. Sus obras capturaron la esencia del encanto atemporal de Ibiza. Escritores, poetas y dramaturgos, en busca de consuelo e inspiración, descubrieron en Ibiza un lugar donde podían escapar de las distracciones de la vida urbana y conectarse con sus fuentes creativas. La comunidad bohemia de Ibiza, una mezcla de nacionalidades y sensibilidades artísticas, abrazó la atmósfera relajada de la isla, su tolerancia a la individualidad y su celebración de los placeres simples de la vida. Formaron comunidades unidas, compartiendo ideas, colaborando en proyectos artísticos y desafiando las normas sociales a través de su arte y sus estilos de vida. Su presencia, aunque inicialmente recibida con curiosidad y a veces con sospecha por la población local, impregnó gradualmente a Ibiza con un espíritu de apertura, experimentación y una celebración de la creatividad. La llegada de estos artistas, escritores y espíritus libres marcó un punto de inflexión en la evolución cultural de Ibiza, inyectando una nueva vitalidad en el tejido social de la isla y sentando las bases para su futuro como centro de expresión artística y experimentación contracultural. Ibiza, una vez un remanso de paz, estaba despertando a una nueva era, su destino cada vez más entrelazado con el poder transformador del arte, la creatividad y un creciente deseo de libertad y autoexpresión. Sección 3. De la tranquilidad al turismo. El ascenso de Ibiza como destino global. La era posterior a la Segunda Guerra Mundial presenció un cambio radical en el turismo global, ya que una confluencia de factores, incluyendo el aumento de los ingresos, el incremento del tiempo de ocio y la llegada de viajes aéreos asequibles, hicieron que los viajes internacionales fueran accesibles a un segmento más amplio de la población. Ibiza, con sus playas vírgenes, sus aguas cristalinas y su reputación como un remanso de paz y tranquilidad, se encontró perfectamente posicionada para capitalizar este floreciente auge turístico. Su destino se transformó por esta afluencia de visitantes que buscaban sol, mar y escapar de la monotonía de la vida cotidiana. La llegada de los primeros vuelos charter a Ibiza en los años 50 marcó el comienzo de la transformación de la isla, de un remanso tranquilo a un destino turístico global. Los turistas, inicialmente atraídos por la reputación de Ibiza como un lugar de belleza virgen y un ambiente relajado, acudieron en masa a la isla,
y su número aumentaba con cada año que pasaba. Hoteles, complejos turísticos y servicios turísticos surgieron a lo largo de la costa, atendiendo las necesidades de esta nueva ola de visitantes en busca de sol. La afluencia de turistas tuvo un profundo impacto en la economía de Ibiza, trayendo consigo empleos muy necesarios, inversión y diversificación económica. El sector agrícola tradicional, que durante mucho tiempo había sido la columna vertebral de la economía de la isla, gradualmente dio paso al turismo como la industria dominante. El auge de la construcción, impulsado por la demanda de alojamiento turístico, creó nuevas oportunidades de empleo y estimuló el crecimiento económico. Sin embargo, el rápido ritmo de desarrollo también trajo consigo desafíos, ya que Ibiza luchó por equilibrar los beneficios económicos del turismo con la necesidad de preservar su patrimonio cultural único y su frágil entorno. La infraestructura de la isla, diseñada para una población mucho menor, se vio afectada por el peso del aumento de la demanda. La afluencia de turistas también ejerció presión sobre los recursos naturales de Ibiza, lo que generó preocupaciones sobre la escasez de agua, la contaminación y el impacto del turismo de masas en el delicado ecosistema de la isla. Sección 4. El ritmo continúa. La revolución de la música electrónica en Ibiza. A medida que los años 70 daban paso a los años 80, Ibiza, ya firmemente establecida como un destino turístico mundial, experimentó otra transformación, una que consolidaría su reputación como centro de música, vida nocturna y juerga hedonista. La llegada de un nuevo género musical, la música electrónica de baile, a menudo llamada EDM, encendería una revolución cultural en Ibiza, transformando la isla en un epicentro mundial de la música electrónica, atrayendo a DJs, productores y amantes de la música de todo el mundo. Las raíces de la escena de la música electrónica de Ibiza se remontan a la comunidad bohemia de la isla, que durante mucho tiempo había adoptado estilos de vida alternativos y la experimentación musical. Las fiestas y reuniones al aire libre, que alguna vez fueron dominio de hippies y espíritus libres, evolucionaron hacia eventos más estructurados. A medida que los DJs, armados con tocadiscos, mezcladores y un creciente arsenal de instrumentos electrónicos, comenzaron a experimentar con nuevos sonidos y ritmos. La llegada de la música house de Chicago y la música techno de Detroit a mediados de los años 80 proporcionó un nuevo impulso para la escena de la música electrónica de Ibiza, ya que los DJs y productores incorporaron estos nuevos sonidos en sus sets, creando un paisaje sonoro que era a la vez futurista y liberador. Las discotecas de Ibiza, que antes eran lugares para música en vivo y bailes tradicionales, se transformaron en templos de la música electrónica, sus pistas de baile vibrando con la energía de miles de juerguistas. La escena de la música electrónica de Ibiza, alimentada por una potente mezcla de música, baile y hedonismo, rápidamente ganó notoriedad mundial, atrayendo a DJs y amantes de la música de todo el mundo. Las discotecas de la isla, como Amnesia, Pachá y Privilege, se volvieron legendarias, sus nombres sinónimo de los excesos y la pura energía sonora de la vida nocturna de Ibiza. Ibiza, una vez un lugar de tranquilidad y escape, se había transformado en una capital mundial de la fiesta, sus noches iluminadas por las luces estroboscópicas y los ritmos pulsantes de la música electrónica. Sección 1. Ibiza hoy. Un tapiz de contrastes. Ibiza hoy se alza como un testimonio del poder perdurable de la resiliencia humana, la adaptabilidad y el encanto eterno del paraíso. La isla, una vez un puesto remoto en los confines de los imperios, ha florecido hasta convertirse en un ícono global. Su nombre sinónimo de playas bañadas por el sol, una vida nocturna vibrante y un espíritu despreocupado que continúa cautivando a visitantes de todo el mundo. Sin embargo, bajo la superficie de su encanto moderno, se encuentra una historia rica y estratificada, un tapiz tejido con hilos de conquista, comercio, intercambio cultural y el espíritu perdurable de su gente. El presente de Ibiza es un estudio de contrastes, una interacción dinámica entre su pasado antiguo y su dinamismo moderno. El patrimonio fenicio y romano de la isla está grabado en la misma esencia de su ser, visible en las ruinas de antiguos asentamientos, los restos de las maravillas de la ingeniería romana
y los ecos de lenguas antiguas que persisten en el dialecto local. La influencia árabe, un hilo vibrante en el tapiz cultural de Ibiza, es evidente en la arquitectura de la isla, su gastronomía y su perdurable aprecio por la belleza, el arte y las cosas buenas de la vida. La Ibiza de hoy es un crisol de culturas, un tapiz vibrante tejido con los hilos de su diversa historia. El patrimonio catalán de la isla, profundamente arraigado en su idioma, sus tradiciones y su fuerte sentido de identidad, coexiste junto a las influencias cosmopolitas que trae el turismo y la globalización. Las calles de Ibiza son un caleidoscopio de idiomas, sus restaurantes una fusión de tradiciones culinarias, su música una mezcla de ritmos globales y locales, lo que refleja la aceptación de la diversidad por parte de la isla y su capacidad para sintetizar elementos aparentemente dispares en un todo armonioso. Sin embargo, en medio del dinamismo y el ritmo implacable del cambio, Ibiza conserva cierta cualidad atemporal, una conexión con sus raíces rurales y un aprecio por los placeres simples de la vida que continúa resonando tanto con los visitantes como con los lugareños. La belleza natural de la isla, sus playas vírgenes, sus aguas cristalinas y sus paisajes escarpados y bañados por el sol, siguen siendo una fuente de inspiración y tranquilidad, un recordatorio del poder perdurable de la naturaleza para calmar el alma y brindar una sensación de perspectiva en un mundo cada vez más frenético. Sección 2. El espíritu perdurable de Ibiza. Un legado de resiliencia. A lo largo de su larga e histórica trayectoria, Ibiza ha enfrentado innumerables desafíos, desde invasiones y conquistas hasta epidemias, piratería y las presiones de la modernización. Sin embargo, a pesar de todo, la isla y su gente han demostrado una extraordinaria capacidad de resiliencia, adaptabilidad y una determinación para preservar su identidad única frente a la adversidad. El espíritu de Ibiza, forjado en el crisol de la historia, es de ingenio, creatividad y una fe inquebrantable en el poder de la comunidad. Los ibicencos, moldeados por la historia de aislamiento y autosuficiencia de la isla, han estado acostumbrados durante mucho tiempo a confiar en su propio ingenio y en el apoyo de sus comunidades para superar los desafíos. Ya sea enfrentando la amenaza de los ataques piratas, la devastación de la peste negra o las incertidumbres económicas del mundo moderno, los ibicencos se han puesto a la altura de las circunstancias, obteniendo fuerza de sus tradiciones, sus fuertes lazos familiares y su profunda conexión con su isla natal. El espíritu de Ibiza es también de apertura, tolerancia y una voluntad de abrazar nuevas ideas e influencias. Desde los comerciantes fenicios que establecieron por primera vez una presencia en la isla hasta las oleadas de artistas, bohemios y turistas que han acudido en masa a sus costas en tiempos más recientes, Ibiza siempre ha dado la bienvenida a aquellos que vinieron en paz, respetando sus costumbres y aprendiendo de sus experiencias. Esta apertura al mundo exterior, aunque a veces desafiante, ha enriquecido la cultura de Ibiza, ha ampliado sus horizontes y ha contribuido a su identidad única y vibrante. El amor de los ibicencos por su isla natal es palpable, evidente en su profundo respeto por su belleza natural, su compromiso de preservar sus tradiciones y su orgullo de compartir su cultura con el mundo. Este amor por Ibiza, transmitido de generación en generación, es una fuerza poderosa, una que ha sostenido a la isla en tiempos difíciles y que continúa inspirando a sus habitantes a afrontar el futuro con optimismo y con la determinación de preservar el carácter único de la isla. Sección 3. El futuro de Ibiza. Navegando las corrientes del cambio. Al mirar hacia el futuro, Ibiza se enfrenta a un nuevo conjunto de desafíos que pondrán a prueba la resiliencia de la isla y su capacidad para equilibrar las demandas de la modernidad con la preservación de su patrimonio único. Las presiones de la globalización, el cambio climático y las crecientes demandas de la industria turística plantean importantes desafíos al medio ambiente, la economía y el tejido social de Ibiza. La sostenibilidad de la industria turística de Ibiza, el alma de su economía, es primordial. La isla debe encontrar maneras de gestionar la afluencia de turistas, mitigar el impacto ambiental del turismo de masas y garantizar que los beneficios del turismo se compartan de manera más equitativa entre sus habitantes.
Esto requerirá un esfuerzo conjunto por parte del gobierno, la industria turística y el propio pueblo ibicenco para desarrollar e implementar prácticas de turismo sostenible que preserven la belleza natural de la isla, su patrimonio cultural y su calidad de vida para las futuras generaciones. El cambio climático, con su potencial para alterar los patrones climáticos, elevar el nivel del mar y aumentar la frecuencia de eventos climáticos extremos, representa una amenaza significativa para el frágil ecosistema de Ibiza. La isla debe tomar medidas proactivas para adaptarse a estos cambios, reducir su huella de carbono y proteger sus recursos naturales. Esto requerirá un cambio hacia prácticas más sostenibles en todos los sectores de la economía, desde el turismo y la agricultura hasta el transporte y la producción de energía. Sin embargo, el mayor activo de Ibiza reside en su gente, su resiliencia, su creatividad y su profundo amor por su isla natal. Los ibicencos, con su larga historia de superación de desafíos, están bien posicionados para navegar las corrientes del cambio, encontrar soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentan y asegurar que Ibiza siga siendo un lugar de belleza, maravilla y encanto perdurable para las generaciones venideras. El futuro de Ibiza, como su pasado, será moldeado por las decisiones que tome su gente. Si los ibicencos pueden aprovechar su sabiduría colectiva, su espíritu de innovación y su profundo amor por su hogar isleño, pueden asegurar que Ibiza continúe prosperando, un faro de belleza, cultura y resiliencia en un mundo en constante cambio.